vez tu mamá te dijo que no anduvieras en malos pasos porque algo te podía llevar? En mi pueblo, en Michoacán, esa advertencia no era un cuento, era una historia real, una que le pasó a un hombre de carne y hueso, un hombre que una noche oscura aceptó la invitación equivocada y casi no regresó para contarlo. Quédate, porque lo que estás a punto de escuchar te va a hacer pensar 2 veces la próxima vez que salgas de noche. Soy de México, de un pequeño municipio perdido entre los cerros del estado de Michoacán. Desde que era niño, crecí escuchando historias que se contaban en voz baja, al calor de una fogata, o que los abuelos susurraban. Historias que los adultos usaban para advertirnos, aunque nosotros en nuestra inocencia nunca les creímos del todo. Hoy les voy a contar una de esas historias, una que dicen realmente ocurrió. Les voy a contar la historia del charro negro. Se dice que el charro negro tiene muchos orígenes, que aparece en distintas regiones del país, con diferentes nombres, diferentes rostros, pero en mi pueblo todos coinciden en una sola cosa. No es un hombre, nunca lo fue, es un ente, un ser oscuro mandado directamente por el mismísimo diablo, su emisario, su cazador de almas perdidas. Y les cuento esto porque él no busca a cualquiera, él busca a los que ya están a punto de caer solos. Hace muchos años, en un poblado del Estado de México, vivía un hombre llamado Rogelio. Era un hombre relativamente joven, de complexión fuerte, manos callosas por el trabajo del campo. Tenía esposa y hijos. Tenía una humilde choza que él mismo había levantado con sus manos. Y sin embargo, eso nunca le fue suficiente. Rogelio era de esos que, al terminar la semana de trabajo, sentían que el mundo les debía algo, que el cansancio se pagaba con aguardiente, con bailes, con mujeres ajenas y con pleitos de cantina. Los fines de semana desaparecía. Se iba a otros poblados de cantina en cantina, de pelea en pelea, dejando a su familia sola en aquella choza oscura, alumbrada apenas por el temblor amarillo de una veladora. Su esposa lloraba, sus hijos esperaban, y él ni siquiera lo notaba. Muchos de nosotros, cuando éramos niños, escuchamos a nuestras madres decirnos algo así: no andes en malos pasos, mijo, porque algo te puede llevar. Rogelio nunca escuchó esas advertencias, o si las escuchó, las ignoró. Y eso le costaría muy caro. Era una noche cerrada, sin luna, de esas en que el cielo se pone negro sin una sola estrella. Los caminos de tierra estaban desiertos, apenas iluminados por el resplandor naranja que se filtraba por las ventanas de las casas. Rogelio llevaba rato bebiendo, iba de mesa en mesa, de cantina en cantina, con los ojos rojos y la lengua ya muy suelta, buscando a alguien que le aguantara el paso o que le diera motivos para pelear. Hasta que llegó a La Parota. Era un lugar de mala muerte, como tantos otros de esa época. Paredes de adobe negro de humedad, el olor agrio del pulque y el aguardiente mezclado con humo de cigarro, mujeres de ropa llamativa que se paseaban entre las mesas y hombres de mirada turbia que apostaban todo hasta lo que no tenían. Rogelio entró como siempre entraba a todos lados, sin que nadie lo invitara y sin pedir permiso a nadie. Se sentó en una mesa y retó a quien quisiera a un juego de baraja. Uno aceptó
Era un hombre extraño, vestía completamente de negro, con un traje impecable que no tenía ni una arruga, ni una mancha, como si acabara de salir de una sastrería fina y no de aquel antro oscuro. Su sombrero de charro era del mismo color, adornado con detalles que brillaban demasiado para ser simples botones de plata. Su rostro era apuesto, casi demasiado perfecto, con una sonrisa que no llegaba del todo a los ojos. Y olía un olor que Rogelio no supo describir bien, dulzón, como flores, pero con algo más abajo, algo que recordaba a tierra o a madera, algo sin vida. Pero Rogelio estaba borracho y los borrachos no hacen preguntas. Jugaron y Rogelio ganó una y otra vez. El dinero se acumulaba frente a él como nunca en su vida lo había visto. Reía carcajadas, golpeaba la mesa, se paraba y gritaba con los brazos abiertos. Nadie puede conmigo, ni el mismísimo diablo me gana, decía. En la cantina, algunos hombres se miraron entre sí en silencio y el hombre de negro solo sonrió. Unos hombres no aguantaron la arrogancia de Rogelio y se fueron a los golpes. Sorpresivamente, el hombre de negro, al que Rogelio le había ganado todo, entró en su ayuda y lo sacaron a los dos de un empujón. Las puertas de la parota se cerraron detrás de ellos con un golpe seco. Afuera, la noche era aún más oscura. El viento soplaba frío entre los árboles y el único sonido era el murmullo lejano de la cantina. El hombre de negro se acomodó el sombrero, miró a Rogelio y le dijo con calma, casi con burla: No te apures, de mejores lugares me han corrido. Pero escucha, yo conozco un sitio mucho mejor que este. Ahí hay aguardiente del bueno, mujeres como no has visto en tu vida y todo lo que un hombre como tú merece. ¿Vienes? Yo invito. A Rogelio le brillaron los ojos. Claro que fue. Caminaron por veredas oscuras que Rogelio no reconocía, caminos de tierra entre matorrales cerrados donde la maleza rozaba los tobillos y los grillos callaban conforme ellos pasaban, como si la misma naturaleza se hiciera a un lado para dejarlos pasar. En ningún momento de aquel camino encendieron ninguna lámpara. Caminaron en oscuridad total y sin embargo el hombre de negro nunca tropezó, nunca dudó. Avanzaba por aquellos caminos sin luz como si los conociera de memoria o como si la oscuridad simplemente le perteneciera. Entonces, a lo lejos, apareció un resplandor entre los árboles. Ya llegamos, prepárate, Rogelio. Cuando abrieron las puertas, Rogelio sintió el calor y el ruido golpearle la cara de golpe. Era una cantina grande, más grande de lo que parecía por fuera, llena de hombres bebiendo, de risas, de música y de mujeres, muchas mujeres hermosas, que lo miraron en cuanto entró como si lo estuvieran esperando. El hombre de negro lo tomó del cuello con una mano y lo adentró al lugar con una sonrisa muy amplia. Bienvenido, Rogelio. Rogelio bebió como nunca había bebido, jugó, ganó. Las mujeres se sentaban a su alrededor, le hablaban, le reían, se sentía el rey del mundo. Era, pensó en su delirio borracho, la mejor noche de su vida. Pero bebió demasiado, sus párpados se volvieron de plomo, la música se fue distorsionando, las risas comenzaron a sonar distantes, como si las escuchara desde el fondo de un pozo. Y lo último que vio, antes de que los ojos se le cerraran del todo, fue al hombre. Estaba de pie frente a él,
inclinado, y su rostro estaba cambiando. Rogelio abrió los ojos. Sobre él estaba el cielo gris de la madrugada, con el primer hilo pálido de luz entre los árboles. Se incorporó despacio, confundido, con la cabeza martillándole por dentro. No estaba en ninguna cantina, estaba en un bosque. Y la cantina seguía ahí, o lo que quedaba de ella. Era una choza, una ruina miserable de madera negra y podrida, con el techo hundido, las puertas caídas, las paredes comidas por el tiempo y la humedad. Adentro, entre la penumbra, podía ver botellas quebradas desperdigadas por el suelo cubierto de polvo y hojas secas. Y cráneos de toros, de caballos, colgados de las paredes, apilados en los rincones, algunos todavía con trozos de cuero reseco pegados al hueso. Telarañas gruesas como cortinas cubrían cada rincón, y sobre todo flotaba un olor putrefacto, a podredumbre viejo, que le revolvía el estómago. Rogelio miró hacia abajo. No traía ropa. Tenía el cuerpo arañado, rasguñado, como si hubiera cruzado kilómetros de espinos. Y en el costado, justo debajo de las costillas, tenía una herida, muy profunda, limpia, como de cuchillo, sin que recordara haberle pasado eso. La adrenalina lo sacó corriendo de ahí. Cruzó maleza, veredas, sembradíos secos de rastrojo, sin saber hacia dónde iba, con los pies descalzos, sangrando, y la herida en el costado ardiendo con cada paso. Corrió hasta que sus piernas no dieron más. A lo lejos vio a un hombre trabajando junto a un sembradío. Le gritó, le pidió ayuda. El ranchero, sin hacerle muchas preguntas, le dio ropa, lo llevó a su casa, le dio agua y un poco de comida. Y fue ahí, sentado en aquella mesa humilde, cuando escuchó las palabras que lo helarían para siempre. A usted se lo llevó el charro negro, amigo. Una señora de más de 80 años, arrugada, con los ojos nublados, pero con una mirada que parecía ver más allá, le explicó lo que Rogelio ya no quería escuchar. El charro negro lleva apareciendo por estos caminos desde tiempos que nadie recuerda. Nadie sabe cuándo llegó, nadie sabe de dónde viene, pero todos saben para qué sirve. Es el cazador de almas del diablo. Se aparece en los caminos oscuros, busca hombres solos, viciosos, perdidos, débiles. Los engaña con los que más desean, los lleva, y cuando los tiene donde los quiere, les cobra. No siempre con la vida, a veces cobra algo peor. Usted tuvo suerte, regresó, no todos regresan. Rogelio nunca volvió a beber una sola gota de alcohol, nunca volvió a una cantina, nunca más faltó a su casa los fines de semana, nunca más dejó sola a su familia en la oscuridad, pero dicen que la herida bajo las costillas nunca sanó del todo, que cada vez que pasaba cerca de aquel rumbo, el dolor regresaba, como una mano helada apretándole las entrañas. Su corazón se disparaba, su respiración se cortaba, y en el fondo de su mente, aunque nunca lo admitió en voz alta, siempre quedó la misma imagen. Aquel rostro que cambiaba. Esta solo fue una de tantas historias que se cuentan sobre el charro negro, un ente que camina por los caminos solitarios de México de noche, que sabe exactamente qué deseas, que huele tus debilidades antes de que tú mismo lo notes, y que espera con toda paciencia del infierno a que estés lo suficientemente perdido
como para que aceptes su invitación. Así que la próxima vez que estés solo en un camino oscuro, y si se acerca un hombre bien vestido, con una sonrisa demasiado perfecta y un olor que no terminas de identificar, no le preguntes a dónde va, no aceptes lo que te ofrezca y sobre todo, no lo sigas. Cuídate, la noche tiene oídos. Esta fue solo una de tantas historias que esperan ser contadas. Si quieres seguir escuchando relatos como este, ya sabes dónde encontrarme. Suscríbete y no te pierdas lo que viene.